Buenas, mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo maravillosamente. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y mis amados, leíamos en el pasaje base de hoy, en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, y encontramos que en este pasaje nos habla que los cristianos estamos unidos a Cristo. Y ese es el título de la disertación. Los cristianos están unidos a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una nueva vida. Y por tanto, ser libres del dominio del pecado. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué pecado lo ha dominado a usted en el pasado y todavía ahora que está en Cristo? Escuche bien, que está en Cristo, usted es tentado. ¿Sí? ¿Cuál es ese pecado en el cual anteriormente usted estaba bajo el dominio de él? Ahora, hay que aclarar, una cosa es luchar contra un pecado, porque eso quiere decir que usted todavía no ha sido libre de ese pecado. No, una cosa es ser tentado, que todavía ese pecado esté tocando las puertas de nuestro corazón, pero no, usted no le abre porque ¿quién está entronizado en su corazón? Cristo. Cristo está entronizado. Ahora, usted debe responder eso a Dios y a usted mismo. Por tanto, debemos aclarar, como les decía, que no es un pecado con el cual luchamos, pues Cristo nos ha liberado de ese pecado, sino que el pecado nos reclama que volvamos a la esclavitud o al dominio de este. El salmista David, en el Salmo 19, versículos 12 al 13, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Escuche bien, cuando él habla ahí de sus propios errores, no se refiere a fallar, se refiere a pecado. Hay pecados en el pasado que nosotros considerábamos que no eran pecados y quieren que nuevamente nosotros seamos dominados por este. El chisme, la mentira, el odio, el resentimiento, la amargura. Y quieren enseñorearse. Ahora, pero ¿qué dice David? Preserva también a tu siervo de la soberbia. Siervo quiere decir que él reconoce que ya no se pertenece a Dios. Y dice, ¿cuál es ese pecado? La soberbia. El pensar que yo no necesito de los demás, ni de Dios tampoco. Y por eso él dice que no se enseñoree de mí, que ya no tiene señorío sobre mí, porque tú eres mi Dios, mi Señor. Y dice, entonces seré íntegro, completo, y estaré limpio de gran rebelión. Cuando habla de rebelión, quiere decir que decirle a Dios, hazte un lado, yo puedo hacerlo mejor, yo te puedo ayudar, Dios, no de ninguna manera. Ahora, amados, entrando al pasaje de Romanos, nuevamente, capítulo 6, del 1 al 14, encontramos lo siguiente, que explica que los creyentes a vivir como siervos de la justicia en lugar de esclavos del pecado, estamos presentando nuestros cuerpos como instrumentos de Dios, no para el mal, sino para la santificación, para apartarnos del pecado. Ahora, hay 4 importantes aspectos en los cuales explican que los cristianos están unidos a Cristo. Primero, muertos y resucitados con Cristo, dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Escuche bien, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya usted no se pertenece. Cristo murió por darnos el perdón y vencer el pecado, pero de igual manera nos resucitó a una nueva vida.
Escuche, el que cree en Cristo, estamos unidos a Él en su muerte y en la resurrección. El bautismo simboliza esto cuando estamos sumergidos, estamos sepultados por el pecado, muertos. Cuando emergemos, estamos resucitando a una nueva vida. Segundo, la liberación del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué hermoso. Déjame decirte que debido a que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, los creyentes ya no somos esclavos del pecado, no somos dominados por el pecado, aunque sí vamos a ser tentados en cual éste va a querer insistir. El poder del pecado no ha sido roto y ya no tiene control sobre nosotros. Va a decir: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, escuche bien, así también lo seremos de la misma manera en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Destruido, hecho escombros, ruinas, mis amados hermanos. No podemos volver a reconstruir lo que ya Dios destruyó en Cristo. Por tanto, 3. Servir a la justicia. Romanos 6, versículos 7 al 8 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto quiere decir, escuche bien, mis amados, quiere decir que en lugar de pecar, los creyentes deben ofrecer sus cuerpos, sus talentos en servicio a Dios como instrumentos de justicia. La nueva vida en Cristo se vive para Dios, no para nosotros, no para el sistema del mundo, sino para Dios, no para el pecado. Y el resucitado de esa nueva vida es un instrumento para la santificación y la vida eterna. 4. Una vida de libertad bajo la gracia. Somos verdaderamente libres ahora en Cristo, no en libertinaje que están nuestras pasiones desordenadas. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vivimos ahora para Dios, la vida de Cristo en nosotros, en usted, en cada uno de nosotros. Mis amados, y como aplicación, amados hermanos y amigos, Pablo inició preguntando, acuérdense, versículo 1 de Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esto puede ser malinterpretado: vamos a pecar y pecar que Dios perdona. ¿Qué responde en el versículo 2? De ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puedes vivir una vida de pecado, practicando el pecado y decir que estás unido a Cristo. La Biblia dice, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no es que voy a crucificarme hoy, me bajo y otra vez me crucifico. No, Jesús se fue crucificado una sola vez, pagó el precio en su muerte por el pecado, pero resucitó una sola vez para darnos una nueva vida. Por tanto, mi amado hermano, amigo, permítame orar por usted, sabiendo que estamos unidos como hijos e hijas de Dios por en su muerte y en la resurrección, pero también en la liberación del dominio del pecado. Y ahora servimos a la justicia, a Dios, y tenemos una vida de libertad en gracia. Vamos a orar. Poderoso Dios, te doy gracias porque hemos nacido de nuevo. Ahora no practicamos el pecado, vivimos para ti. Sea tu palabra con los amigos y los hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.